segunda del semestre de Coffee Science con nuestra maestra invitada el día de hoy, Sandra Angélica Ayala Gómez, y voy a hablar un poco sobre sus logros a través de su carrera. Algunos no, porque no los conozco todos, pero vamos a hablar un poquito. Ella es originaria de Acapulco, tiene una licenciatura como físico por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Autónoma de México en 1993. Perdón, es el nervio. Tiene una maestría en Ciencias de Astronomía por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1995, doctorado en Ciencias de Astronomía por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2001 y está reconocida por el Sistema Nacional de Investigaciones a nivel 1. ¿Sí? También es astrónoma residente de San Pedro Mártir. Fui. Fue. Sí, si no, no estaría aquí. Eso no me lo dijeron. Bueno. Ya no sé si conozcan la dinámica, se van a hacer preguntas. Por lo regular no son preguntas referentes a su trabajo, son un poco más personales, de sus gustos, qué hacen en su tiempo libre, ese tipo de detalles. Ya saben. Así que cualquier pregunta va a ser válida que ustedes hagan. Ahí tiene el micrófono de la compañera René, se los va a pasar. Y bueno, voy a comenzar primero con unas preguntas que se hicieron anteriormente por Facebook y por redes sociales en general. Y bueno, comencemos. Maestra Sandra, ¿qué es lo que más le gusta de Monterrey? Y al revés, ¿qué es lo que no le gusta? Justamente me estaba hablando hoy Laura Cantú, que está también trabajando con nosotros ahí en el posgrado sobre esta pregunta, porque llegué muy feliz esta mañana diciendo que hoy es uno de los días que a mí me gustan mucho en Monterrey. Cuando los días en Monterrey son claros y yo puedo ver las montañas, yo soy feliz. A mí me hace el día ver las montañas de Monterrey, porque no las he visto como aquí en ningún sitio. Entonces, una de las cosas que más me gustan de esta ciudad son las montañas. Ver estas cosas tan escarpadas y tan vacías me parece fantástico, y sobre todo cuando puedo verles los detalles de la montaña, cómo se ven sus pliegues y estas cosas, que no pasa todo el tiempo. A veces ni siquiera vemos las montañas, ¿no? Pero hoy particularmente es un día lindo, y entonces son de esos días en que uno se puede subir a Chipinque y ver toda la ciudad. Esos días transparentes me gustan mucho, y en particular las montañas. ¿Qué no me gusta de Monterrey? Bueno, yo no conocía Monterrey antes de venir a trabajar aquí. La primera vez que yo estuve en Monterrey fue hace como 5 años en un avión, o sea, estuve todo el tiempo encerrada en el avión porque era un vuelo con escala, entonces nunca conocí la ciudad, sino hasta diciembre de 2012 que vine a dejar mis papeles aquí, pero entonces no conocí tanto de la ciudad. Cuando los primeros 3 meses del 2013 que ya yo llegué a vivir aquí, me estuve moviendo en transporte público, la gente en general me pareció sumamente amable. Yo iba a todos lados con mi guía Rocky, tratando de orientarme en la ciudad, y siempre hubo gente amable que me decía, a ver, ¿estás perdida? Dime, yo te digo cómo llegar. Y eso me pareció fantástico, porque eso, por ejemplo, en las ciudades grandes no pasa. Suele uno ignorar a los transeúntes, si está perdido me da igual, lo que sea. Y eso me pareció muy bonito de aquí. Sin embargo, después de 3 meses que empecé a manejar, yo llegué en coche aquí, pero no me atreví a manejar. 3 meses después ya tomé mi coche y vámonos a movernos, porque hubo un congreso, el congreso del taller de astronomía planetaria, y entonces no me quedó de otra más que moverme en coche. Esa fue la cosa que no me gustó, porque la gente aquí es muy agresiva para manejar, y eso sí, no me gusta nada de la ciudad, ¿no? Entonces, además, otra cosa que me desespera es que la ciudad no está bien señalizada. Entonces, alguien que no conoce la ciudad se pierde fácilmente. Aún con GPS yo me pierdo. Entonces, esas son de las cosas que me parecen difíciles de esta ciudad, pero bueno, uno tiene que aprender a vivir las ciudades. Y uno no conoce un sitio hasta que no vive en él. O sea, irse de vacaciones 5 días a París no es conocer París. Hay que estar viviendo en París por lo menos un par de meses para conocer las ciudades. Entonces, eso es lo que yo quisiera decir. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué se decidió por ser astrónoma? Esa es una pregunta que suelen hacernos siempre a los distintos personajes, porque puede ser que, ¿por qué decidió ser actor de cine, no? Aquí la cosa es un poco difícil para mí, bueno, no difícil, sino no está tan clara. O sea, hay mucha gente que yo conozco, astrónomos, que desde que eran pequeños tenían la intención de yo voy a ser astrónomo, y llegaron a ser astrónomos, son astrónomos muy buenos. En mi caso no,
Cuando yo estaba en la secundaria no tenía ni idea de qué quería hacer en realidad, quería vivir la vida simplemente. Y luego cuando ingresé al bachillerato a mí me fue mal en física. Hay por ahí una pregunta de cuál es la materia que me costó trabajo en la carrera, pero en realidad a mí me fue mal en física. El primer semestre lo pasé bien de la preparatoria, pero el segundo y el tercero ya no me fue tan bien en física y dije, ¿cómo que la física no me va a vencer? Y entonces, cuando es en la prepa que uno está tratando de decidir qué hacer, había dos grandes cosas que me gustaban a mí. La política, las relaciones internacionales y la física. Yo quería hacer una de estas dos cosas. Y entonces yo tuve que sentarme un día ahí a reflexionar qué es lo que realmente podría, según desde mi punto de vista personal, hacer yo. Y entonces, después de pensarlo mucho, creo que no soy muy buena para la política, así que decidí ingresar a la escuela de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Yo estudié en un bachillerato de la UNAM, un colegio que se llama Colegio de Ciencias Humanidades, entonces nosotros tenemos pase automático en esa escuela. Entonces solo teníamos que dar 3 opciones para ingresar. Yo no tenía mal promedio y son tan poquitos los que quieren ir a la escuela de ciencias que fue muy fácil ingresar a la Facultad de Ciencias. Entonces yo sin problema llegué a la Facultad de Ciencias de la UNAM, pero cuando llegué a la Facultad de Ciencias de la UNAM yo quería ser físico, un poco teórico o experimental, pero en el campo de la física nuclear, porque era lo que estaba de moda, los reactores nucleares. En esa época estuvo muy controvertido, estuvo digamos, los movimientos en todas las ciudades de México, en particular Ciudad de México y en Veracruz, porque se iba a colocar apenas el reactor nuclear en Laguna Verde. Entonces estaba muy de moda el asunto, pero además había pasado recientemente lo de Chernobyl. Entonces todo estaba muy efervescente respecto a física nuclear y yo quería hacer eso. Llegué a la Facultad de Ciencias, empecé a tomar mis cursos. El primer semestre no llevamos optativas hasta el segundo semestre y mi primera optativa fue tomar Astronomía General 1 con Julieta Fierro, que ustedes deben haber oído hablar de quién es Julieta Fierro. Yo creo que es la mejor divulgadora de astronomía del país, así que sería el equivalente al, ¿cómo se llama?, el director del Museo de Ciencias en Nueva York, que la parte del planetario. ¿Cómo se llama? Sí, Neil deGrasse Tyson. Ok. Es el equivalente en chiquito en México, y entonces allí fue cuando, a pesar de que solo nos enseñó, no la física de los planetas ni nada, solo ver las fotografías y tal, no, yo dije, creo que por aquí va la cosa. Y entonces empecé a tomar todas las materias optativas de astronomía, entonces ya fue muy natural después hacer una tesis. Y tratar de ingresar al Instituto de Astronomía, conocer gente para hacer una tesis relacionada con astronomía, porque en mi época era obligatorio para obtener el título hacer una tesis. Entonces hice una tesis, en nada que ver con lo que tengo hoy, bueno, un poco relacionado, más bien fue cuando ingresé haciendo cosas que tienen que ver con galaxias. Yo después en el doctorado no hice nada que tiene que ver con galaxias, pero fue lo primero, mi primer trabajo en astrofísica fue sobre galaxias. Y entonces, terminando la licenciatura, pues ya estás en el Instituto de Astronomía, pues lo natural es hacer un posgrado, si es lo que te gusta, y así llegué al asunto de la astronomía. Hice una maestría en astronomía y después hice un doctorado en astronomía. O sea, en realidad, no, en mi familia no hay una tradición de ciencia, ni siquiera de conseguir licenciaturas. Yo nací, como les ha dicho Ismael, en Acapulco, pero mi familia de origen es del Estado de México. Y es una familia muy prolífica, les encanta tener hijitos. Todos mis primos tienen muchos hijitos. Y pocos de ellos estudian. Entonces, en la familia en realidad somos del orden de, alguna vez hicimos un conteo en diciembre y somos del orden de 250, o sea, somos en realidad muchísimos. Y de esos, ni el 10% tienen una licenciatura. Y hasta ahorita, si hacemos una estadística, la mayoría de ellos estudian cosas que tienen que ver con ciencias de la salud. Hay médicos, yo tengo una hermana que es médica, tengo algunos sobrinos que están estudiando medicina, mis tíos por supuesto no, ninguno tiene licenciatura. Entonces no hay una tradición de ciencia en mi familia, así que soy la primera que hace locuras en esa familia, y sin embargo hay algunos de mis sobrinos que están interesados ahora en estudiar ciencia cuando ven que alguien de la familia puede ser, además de médico, puede ser también un científico, ¿no? Entonces así llegué a la astronomía y así me convertí en astrónoma. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno. Pasamos a la siguiente. Sí. ¿Por qué no se hace un Facebook, maestro? Esa es una buena pregunta.
cuando empezó la efervescencia de los teléfonos celulares, yo tampoco sentía la necesidad de tener un teléfono celular. Entonces recuerdo estaba trabajando en Ensenada como astrónomo residente, y entonces cuando uno trabaja como astrónomo residente pasa 15 días en la ciudad, en Ensenada, y pasas 15 días en la montaña, que para mí era lo más fabuloso. Para mí San Pedro Mártir, que por ahí hay una pregunta, para mí es el paraíso. Porque en San Pedro Mártir no te tienes que preocupar de comida, te hacen de comer lo que te gusta. No te tienes que preocupar de asear tu habitación, hay alguien que asea tu habitación. No te tienes que preocupar de ponerle gasolina al coche. Todas las mañanas el automóvil que te asignan está con el tanque lleno. O sea, no hay nada mejor que el paraíso. O sea, el paraíso es San Pedro Mártir. Entonces, pasar 15 días en San Pedro Mártir, donde hay teléfono, hay red, hay todo. Ahora la gente ya llama por teléfono celular a sus casas. En otra época solo podían hablar a Ensenada vía radio. Entonces, en realidad, mi familia estaba tan lejos, mi familia siempre ha estado en el centro del país, entonces, en realidad, nunca sentí la necesidad de tener un teléfono celular. Y por un tiempo he sido una persona un poco más bien aislada de mi familia, ahora ya soy mucho más cercana, ya nos hablamos todos los domingos, por lo menos una hora, pero por teléfono fijo. O sea, nosotros no tenemos la costumbre de estar hablando por teléfono celular. Y me costó mucho trabajo conseguir tener un teléfono celular. Yo tuve teléfono celular hasta por ahí del 2009, porque ya para entonces vivía en Morelia y entonces era muy frecuente que yo fuera hacia la Ciudad de México, hacia el Estado de México, en automóvil. Me iba manejando y entonces todos se quedaban preocupados de si te pasa algo, no sé qué. Yo no compré mi primer celular, me lo compraron mis hermanas en la preocupación. Ahí está tu teléfono celular. Y es el que tengo, es un negrito ahí que ustedes han visto que ahora no lo he traído, viejito. Pero no siento la necesidad de tener esa conexión que ahora tienen ustedes de estar conectados y de rápidamente decirle a alguien y contarle, mira la foto. No tengo esa necesidad. Y entonces no tengo un Facebook. Sin embargo, cada vez voy viendo que es necesario, porque por ejemplo, las conferencias que hubo ayer, me enteré porque me lo ha dicho Laura. Y claro, ella se enteró porque lo han dicho en Facebook. Y si yo intenté ver el Facebook ahí a través de la red y no pude verlo. Entonces veo que va siendo necesario tener un Facebook. Todos mis amigos siempre me dicen, yo te hago uno. O sea, no es necesario, no siento la necesidad del Facebook. Pero creo que ustedes ahora ese es su medio de comunicación favorito, ¿no es cierto? Entonces, si quiero estar comunicado con ustedes, tendré que hacerme una página de Facebook. Bueno, ya que mencionó ahorita que vivió en Morelia, ¿cuántas ciudades ha vivido usted, aparte de Morelia de aquí y de mi nación? Uy, pues muchos sitios he vivido. He vivido en Acapulco, que fue los primeros años de mi vida. Luego he vivido en el Estado de México, en el municipio de donde es mi familia, que se llama Melchor Ocampo, que está a más o menos 45 kilómetros de la Ciudad de México. Desde ahí fue cuando empecé yo a ir a la preparatoria de la universidad, que ya estaba en la Ciudad de México. Entonces yo quiero que ustedes vean que cuando se quiere, se quiere. Yo tenía que hacer 3 horas de camino en autobús para ir a hacer la prepa. Aunque había preparatorias cercanas a donde vivían mis padres, yo quería ir a una prepa de la UNAM y por eso iba hasta la Ciudad de México. Y luego, esto es en el norte de la Ciudad de México, y luego tuve que ir a la Facultad de Ciencias que está en el sur. Entonces, además de cruzar parte del Estado de México y cruzar toda la Ciudad de México para llegar a la, ¿cómo se llama?, a la Facultad de Ciencias, yo tenía laboratorio a las 7 de la mañana. Tenía que levantarme 4 de la mañana todos los días para llegar. Cuando yo me di cuenta que era necesario invertir 6 horas diarias de mi vida en transportarme a la escuela, me parecía excesivo porque yo podía aprovechar esas horas para estudiar. En el autobús es difícil estudiar. Fue cuando decidí moverme a Ciudad de México, entonces, segunda ciudad, Ciudad de México. Luego, donde he vivido, de ahí me moví de Ciudad de México, ahí es donde he pasado yo creo que la mayor parte de años de mi vida en Ciudad de México. Luego viví en Ensenada por 3 años cuando fui astrónomo residente. Luego hice un postdoc en España, un poquito más de año y medio en Granada, entonces estuve viviendo en Granada. Luego regresé a Ensenada otros mesecitos y luego me fui a vivir a Morelia, donde he vivido casi por 6, 7 años. Y luego vine aquí, así que llevo 2 añitos aquí, así que no sé para dónde me llevará el viento después de aquí. Esperemos que a una isla paradisíaca por ahí. ¿Alguien del público quiere hacer alguna otra pregunta? Corre, René, corre. Yo quisiera preguntarle, si 2 momentos personales, así el
el mejor momento y el peor momento a nivel personal que diga, si no estuviera metida en esta onda de la ciencia, esto no me hubiera pasado o al revés, así. Fíjate que no creo que haya esa situación de momentos personales que haya tenido que dejar cosas por estudiar ciencia. Yo creo que ese es mi punto de vista, aunque el punto de vista del resto de mi familia no, porque como ya se imaginarán, yo no estoy casada, yo no tengo hijitos, entonces llegar a las fiestas familiares en una familia, el viajar, a mí me encanta viajar, eso es gracias a mi padre. Hay gente que no tiene mucha costumbre de viajar, a mí me encanta viajar. Desde pequeña mi papá nos ha llevado a todos sitios, entonces conozco más o menos bien toda la República. De hecho, la parte norte es lo que menos conocía. De la parte norte conozco ahora esta ciudad, no conozco, nunca he estado en nada de Tamaulipas, no conozco Coahuila, he pasado cuando pasas ahí por el autobús o cosas así, no conozco Chihuahua, conozco un poco de Sonora, conozco un poco de Baja California, toda la Baja California, pero en general me gusta mucho viajar y esa parte sí te lo permite. Eso y bañarse con agua calientita, a mí me parece que es fantástico. Y la otra es poder ir a otras partes del mundo, el ir a congresos, o sea, conocer otros sitios, porque tienes que ir a un congreso. A mí me parece fantástico. Yo he conocido así los Alpes, por ejemplo, yendo a un congreso en Chamonix en el año 98. Y he conocido también las Islas Canarias, así también por un congreso. Y bueno, ya luego uno se da gusto de que ya te vas por allá y entonces viajas, ¿no? También el hecho de haber estado viviendo en el espacio Schengen, que es parte de España, me permitió moverme en los países cercanos ahí, Italia, Inglaterra, por todos lados, para, ¿cómo se llama?, conocer sitios. Entonces, eso. ¿Alguien más que hacer otra pregunta? Allá, Acá, Bobby también. ok. ¿Todavía está interesada por la política? Sí, indirectamente sí, pero curiosamente, o sea, a mí sí me interesa saber la política del país y la política mundial. Y me interesa también poder influir en la política mundial, no como actor principal, es decir, yo no sería un funcionario público, creo que no lo haría bien, pero sí me interesa que todo el mundo vea la importancia de estar interesado en esos temas. O sea, si nosotros nos quedamos toda la vida nada más quejándonos, mira estos políticos, y no hacemos nada por que las cosas cambien, hay incluso gente que dice, yo siempre anulo mi voto, ¿no? No tiene sentido, en mi opinión, ¿no?, anular el voto. Yo creo que uno tiene que involucrarse en estos temas y a lo mejor no necesariamente en un partido político, sino en otros, desde otros frentes, para tratar de influir en cosas que tengan que ver con nuestro entorno, como el cuidado del agua, que eso es algo que yo noto aquí en Monterrey. Estamos en una ciudad casi desértica y la gente no tiene conciencia de cuidado de agua. Siento que Monterrey es un poco más parecido en consumismo a la sociedad norteamericana respecto de lo que son otros sitios en la República que tienen problemas con el agua, en particular, por ejemplo, Ensenada. Ensenada este año pasado ha pasado por un problema fuerte de sequía. Y entonces la gente se hace muy consciente con esas cosas. Yo no sé si aquí tenemos que pasar una sequía como para que la gente sea consciente, pero la política desde el punto de vista de esto, de nuestro entorno, de que estemos mejor, esos son mis intereses. Bueno, por acá. ¿Dónde? Bobby. Corre, No, no corre, sé si, corre. no sé si contesté su pregunta, pero sí me gusta la política. ¿Cuál ha sido tu momento más maravilloso de aprendizaje? Como puede ser tal vez en primer semestre o durante tu doctorado cuando aprendiste algo de física o astronomía. Súper interesante. Fíjate que durante la carrera, yo creo que si le preguntaran a mis compañeros de carrera, dirían que era una persona más bien calladita. O sea, no era una persona que se emocionara tanto como a partir del posgrado. Yo creo que a mí lo que me hizo despertar mucho fue empezar a aprender astronomía en serio. Hablaba con Laura esta mañana que uno, durante las clases de la carrera, a veces uno cree que aprende un tema. Y hasta que no te pones a resolver un problema real sobre ese tema, te das cuenta que no lo habías entendido tan bien, ¿no? Y entonces, a mí una cosa que me daba, por ejemplo, dolor de cabeza cuando estaba en la licenciatura, cuando iban las conferencias de los astrónomos y hablaban de la línea 21 centímetros. Yo todavía no llevaba para entonces clases de física cuántica, entonces no entendía demonios de qué van los 21 centímetros.
Y cuando logré entender eso, por ejemplo, yo era feliz, ¿no? Pero eso lo pude hacer ya cuando empecé a estudiar astronomía en serio durante mis cursos de maestría. No quiere decir que la astronomía durante la licenciatura no fuera en serio, sino que es más bien solo una pincelada que te dan de los temas, y hasta que ya te metes a los temas en serio en el posgrado es cuando a mí me resultó como una puerta, una ventana que se abre, ¿no? De tu cabeza a la ciencia. Como que siento que la carrera fue una cosa mucho más general, como ponerte un barnicito de todo lo que es la ciencia. Esa es mi impresión. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. ¿A qué edad leíste el libro de Feynman? ¿A qué edad leí el libro de Feynman? Durante la carrera. Y hubo un maestro, que esa es otra cosa que es importante que uno valore de las universidades. Los maestros que hay y que te pueden ayudar a despertar, ¿cómo se llama? Digamos, que te descubren cosas que no es necesariamente fácil que te las encuentres tropezando por la calle. Tienes que acercarte a maestros que te ayuden a hacer eso. En la Facultad de Ciencias había un maestro chileno, porque ya murió, Darío Moreno se llamaba, que es el que nos dio clase de mecánica. Estoy hablando del segundo semestre, la parte teórica de la clase de mecánica, y es un maestro del que aprendí muchísimas cosas y fue el que nos empezó a hacer leer el libro de Feynman. Entonces existía una edición, hablando del asunto de los idiomas, donde tenías la edición aquí en español y aquí en inglés. Entonces era fantástico leerlo porque ibas aprendiendo cosas. Y ese es el maestro que yo creo que nos ha, desde el segundo semestre, tratado de aprender. Bueno, intentó que aprendiéramos la física desde un punto de vista no tradicional. Muy parecido a lo que ahora se hace, ¿no? Donde uno meta las manos en la física, que no llegue alguien a la manera tradicional de llegas, te sientas y escuchas lo que dice el maestro, sino que hagas cosas. Es el primero que nos introdujo usando su computadora. Entonces ustedes no están para saberlo, pero en mi época de estudiante de licenciatura, las computadoras personales eran rarísimas. Lo que tenías era una que otra por ahí, usabas la gran computadora de la UNAM, una computadora que se llama Burroughs, que tenía terminales, y eso era lo que usábamos. Pero entonces él tenía una PC y nos la dejaba usar, una Apple. Entonces después se perdieron las Apple y luego volvieron a renacer las Apple, pero estoy hablando del año 89, una cosa así. Entonces te digo, yo empecé entonces con Feynman, y de ahí algunos otros maestros también te obligaban, pero al principio es un poco como obligado, ¿ves? Como no le encuentras tanto el sentido, hasta que poco a poco vas aprendiendo. Yo les he dicho una cosa muchas veces a los que han sido alumnos míos, y es que uno siempre dice, ay, bueno, no lo aprendí ahora, después, en las vacaciones, el año próximo, y ya no hay tiempo. Siempre va a haber cosas que quieres aprender nuevas, y todo lo que dejaste de aprender antes, que debiste haber aprendido en su momento, se pasa. Y entonces cosas así como el libro de Feynman, que me parece un poco difícil para empezar desde los primeros semestres, pues te puede resultar desencantante, ¿no? Entonces, como que uno debería tenerlo ahí de cabecera para en otro momento, cuando estés más a modo, tomar y retomar la lectura de libros como estos, que son muy inspiradores. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? ¿Cuál es su película y libro favorito, maestra? Esa la preguntó René. Se van a extrañar porque todo el mundo va a pensar, ay, científicos, ciencia ficción. No. Mi película favorita es El Padrino. Sí, El Padrino. Por supuesto, el libro me gusta más. Yo leí el libro antes que ver la película. No la vi en pantalla grande, la vi cuando ya se había en un reestreno. Entonces, el libro me gusta mucho también porque hay muchos detalles que no pone la película, o hay muchos detalles que sí pone la película, pero alguien que no ha leído el libro no se da cuenta. A mí me parece fantástica. Yo puedo ver El Padrino miles de veces y me encanta. Sin embargo, tengo otra película favorita también, que es El Exorcista. Y allí tiene que ver un poco porque esa película la vi de muy pequeña, la primera vez en el cine con la mano así, porque me daba mucho miedo.
Pero luego ya cuando fui adolescente, que tuve la oportunidad también de leer el libro, ahí está un poco relacionado tal vez con eso, mis películas favoritas, haber leído el libro, entender los detalles. Yo creo que más bien lo que me llama la atención de la película del Exorcista es que como miembro de una familia católica con mucha tradición católica, en mi época de adolescente, cuando todavía estaba metida en cosas un poco religiosas, me hizo como mover el tapete, ¿no? Esa película. Entonces, ya después cuando entré a la Facultad de Ciencias, que yo ya entendía perfectamente que Dios no existía, entonces, lo digo en serio, pero hay muchos astrónomos que son muy religiosos. Astrónomos amigos míos muy queridos. Claro que uno tiene que respetar las creencias de la gente. Tanto en ciencia hay gente que es religiosa, que cree en Dios, como hay gente que no cree en Dios. Pero eso uno tiene que respetarlo de la gente, ¿no? Y entonces, El Exorcista en particular fue una película que me movió las fibras ahí internas de mis creencias personales al respecto. Entonces, por eso me gusta. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Y si no lo tiene, ¿qué le gustaría hacer? Bueno, ¿qué me gusta hacer? Ver películas, ¿no? Antes iba mucho más al cine, ahora estoy retomando un poco más otra vez esta de ir por lo menos una vez a la semana al cine, ver al menos una película nueva. Y por supuesto me gusta tener películas en casa porque me gusta ver los extras. Entonces, ¿qué me gusta? Ver el cine y ver los extras del cine. Me gusta a veces ver cuando las películas te dan la versión del director que te van comentando toda la película ahí detrás, que hay detalles que tú no habías ni notado. A mí eso me parece fantástico. Entonces, de las películas mías que me gusta tener una versión que tenga la versión del director y verla, ¿no? El Padrino es uno de esos casos cuando han hecho estas colecciones con los extras, que ahora tienes 4 DVDs. Bueno, El Padrino lo tengo en todos los formatos que ha habido. Grabada en formato beta, en VHS, en DVD región 1, en DVD región 4, en todos los formatos. Otra serie que también tengo en todos los formatos es la serie de Cosmos, la antigua, la de Carl Sagan. Entonces, ver películas es lo que me gusta hacer en mi tiempo libre, pero a veces hay otras cosas que uno tiene que hacer en su tiempo libre, como son coser. Hay gente que no sabe esto, pero a mí me gusta a veces coser, o si voy a tener un sobrinito nuevo, tejerle algún suétercito ahí. Entonces hay que tomarse tiempo para eso también. ¿Qué otra era la cosa? Que si no lo tiene, ¿qué le gustaría hacer? Pero ya... Tengo muchas cosas que hacer. Pero otra cosa que me gustaría hacer es dormir. Creo que estamos de acuerdo en muchas cosas de eso. Muy bien. ¿Cuál es la materia que más le ha gustado dar desde que está aquí? Aquí, bueno, la verdad me emocionó mucho cuando empecé a dar las clases de astrofísica, porque me siento más cómoda dando las clases de astrofísica. Sin embargo, me gusta también mucho dar las clases de cálculo integral y cálculo diferencial, que aquí no me ha tocado dar cálculo diferencial, a los primeros semestres. A mí me parece que el gran problema de que haya poca gente en ciencia es que los que enseñamos ciencia no lo hacemos adecuadamente. Entonces, desde la primaria, cuando los niños dicen que odian las matemáticas, mi opinión personal es que es culpa del maestro. Porque en realidad la cosa ni es tan difícil, ni es tan complicada. Más bien el maestro la hace complicada. Entonces, si nosotros enseñamos de una manera, digamos, no sé, interesante o divertida o que le vean la utilidad a las matemáticas, en particular al cálculo integral, yo creo que los chicos aprenden. Entonces, en particular a mí la clase de cálculo diferencial que yo he dado aquí me gusta muchísimo y me da pena cuando no me la dan, porque además de que conozco a los chicos jóvenes, creo que es una manera de ir más o menos tratando de que vayan siendo disciplinados en su carrera. Porque me ha tocado dar clase a los que ya son más grandecitos y en mi opinión están muy indisciplinados. O sea, una cosa importante de un científico es ser disciplinado y creo que a veces no lo estamos aprendiendo muy bien. Gracias no solo a ustedes, a nuestro carácter, a nuestra idiosincrasia mexicana, porque todo queremos dejarlo al último momento, sino también depende en gran parte de los maestros. Yo soy de la idea de cuando en un grupo hay gente que reprueba,
Si es poquita, no me preocupa tanto, porque sí puede ser un problema donde el chico no le puso suficiente atención o una cosa así, pero cuando ya la mitad del grupo reprueba, a mí ya me parece muy preocupante, porque no es un solo problema de los estudiantes, sino también yo creo que de los maestros. Entonces sí, yo creo que puede haber maestros que no están tan comprometidos con que ustedes aprendan, que sí puede ser un problema, ¿no? Entonces sí, cálculo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Tere. Ya. Yo la he escuchado que ha mencionado varias veces que es muy importante ser puntual. ¿Alguna vez ha tenido alguna experiencia que le haya dejado mal sabor de boca por no haberlo sido anteriormente? ¿O cómo aprendió eso, la importancia de la puntualidad? Fíjate que yo creo que no es algo que haya aprendido perfectamente por alguna razón que me haya pasado, pero de alguna manera yo trato de vivir un poco, no me sale muy bien, pero un poco con la idea de reciprocidad. Yo no hago a la gente lo que no quiero que me hagan a mí, que no me gusta. A mí no me gusta tener que esperar a la gente por mucho tiempo. O sea, si uno entiende que la ciudad es complicada y que puede llegar tarde, pero alguien que sistemáticamente llega tarde, a mí me parece que no es adecuado, ¿no? Tengo una amiga, no tengo varias que son impuntuales, pero una en particular que dice ella, si a mí me dicen a las 7, yo a las 7 voy saliendo de mi casa. Tú dices, ¿cómo es eso, no? Entonces, a mí en realidad me gusta ser puntual porque yo soy puntual. O porque me gusta que todo el mundo llegue a tiempo, porque respeto el tiempo de los demás. Sin embargo, sí he tenido una experiencia un poco mala al respecto, pero no conmigo misma, sino más bien con los extranjeros. Trabajando como astrónomo residente en San Pedro Mártir, uno tiene que ponerse a la disposición del astrónomo que viene a observar. Uno le ayuda, sobre todo si necesita, si no sabe el instrumento o lo que sea. Entonces uno, cuando llega un astrónomo, en general hay varios astrónomos durante los 15 días que tú permaneces arriba. Hubo una ocasión que hubo una astrónoma española, por cierto. La que tengo bien clara es cuál es mi parte no favorita de la astrofísica. La cosmología. Me cuesta mucho trabajo entender la cosmología. Sin embargo, será porque empecé en un grupo de trabajo que se dedicaba a estudiar nebulosas. Las nebulosas desde todos los puntos de vista me gustan mucho. Entonces, las nebulosas entran no solo en un área de la astronomía, entran dentro de la formación estelar, porque de ahí se forman estrellas de las nubes, pero también tenemos nebulosas en las partes finales de la vida de las estrellas, como son las nebulosas planetarias. Y a mí me ha tocado hacer trabajo en ambos campos. Durante mi doctorado estudié regiones de formación estelar, estrellas de baja masa que tienen jets que interaccionan con el gas que está alrededor de las estrellas, el gas de las nubes de las cuales se formaron, y entonces generan unas regiones brillantes que se llaman objetos Herbig-Ae. Entonces, ese fue mi trabajo en el doctorado, y sin embargo después, cuando he ido de postdoc a España, lo que hice fue relacionado con nebulosas planetarias, que también sigo colaborando con los colegas que están en Ensenada, que también es gas ionizado, gas que brilla por fotoionización, pero en los estadios finales de las estrellas. Entonces entra dentro de otra área, ¿no? La parte de estrellas, y de estrellas en la fase final de su evolución. Entonces en general puedo decir que las nebulosas son lo que me gusta. ¿Por qué? Pues porque son fáciles para mí. Entonces como que me resulta sencillo entender a las nebulosas, cosa que no me resulta sencillo entender a la cosmología. Aunque hay otras cosas, como les dije hace rato, empecé yo haciendo en mi tesis de licenciatura cosas de galaxias. Sin embargo, las galaxias no me llaman tanto la atención, aunque son muy interesantes. Vivimos en una galaxia. Y hay galaxias de todos los, o sea, unas muy exóticas y tal, como los que se llaman los núcleos activos de galaxias. Pero no me llaman tanto la atención como me llaman las nebulosas. Pero además esas galaxias tienen dentro nebulosas. Total que las nebulosas están por todos lados. ¿Cuál es su postura respecto a las perspectivas de las personas fuera de la ciencia? Esa pregunta, no sé exactamente, aunque le pregunté a Cristian de qué iba la historia, él decía de la gente que no hace ciencia, supongo, ¿no? Yo les empecé comentando sobre mi familia. En mi familia la gente no hace ciencia. Entonces, yo creo que el número de gente que está cercana a la ciencia, si lo pensamos en números gruesos,
pues es muy poquitito respecto de la población mundial. Y yo creo que es una cuestión de oportunidad. A pesar de que todos, cuando vamos a la primaria, nos acercamos un poquito a la ciencia, entendemos por qué hay estaciones, entendemos por qué ocurre que haya día y noche, o sea, algo de acercamiento tenemos a la ciencia. Sin embargo, cada vez siento yo que esta vida de las ciudades, la mayoría de la gente ahora en el mundo se concentra en las ciudades. Hay cada vez menos gente en el campo. Incluso, por ejemplo, en España hay pueblos que se quedan vacíos, ya se quedan pueblos fantasmas porque la gente migra a las ciudades, ¿no? Y esta vida tan, digamos, rápida que se vive en las ciudades, a la gente no le permite ya ni siquiera saber por dónde sale el sol, ni a qué hora se mete el sol, porque como encendemos rápidamente luces, no nos damos cuenta, que sí nos damos cuenta cuando vamos a los observatorios, cuánto es el tiempo que todavía tenemos luz sin que tengamos la luz mercurial como para que podamos seguir caminando. Eso seguramente ustedes no lo han notado porque ya encienden las luces y ya no nos damos cuenta qué horas en realidad se metió el sol y cuánto tiempo dura efectivamente el ocaso o el amanecer. Entonces, cada vez, a pesar de que usamos instrumentos como los teléfonos celulares que tienen ciencia por todos lados, la gente está menos interesada en saber cómo funcionan las cosas. No sé si porque tienen, te digo, poca oportunidad de acercarse o de hacerse las preguntas adecuadas, o si hacen las preguntas, alguien le dice, cállate, no preguntes, o así es, porque así digo yo, que le matan a uno esa curiosidad por aprender, ¿no? Por entender por qué es así, por qué no es así. Yo cuando era chica me acuerdo que tenía muchos problemas de lenguaje y mi pregunta era, ¿y por qué esto se llama así, no se llama así, no? Entonces, esas cosas que uno de pequeño quiere saber y entender, poco a poco se van acallando con tanta cosa. Ahora los niños ya ni siquiera salen a jugar a la calle, ya no juegan juegos físicos, suelen jugar juegos de video y todo el tiempo los ves ahora con sus tabletas porque ahora son las niñeras de las familias, ¿no? Le das una tableta y ya no te da lata. Entonces, siento yo que a pesar de que es una buena oportunidad para que también se acerquen a la ciencia los gadgets, estos nuevos que tenemos, la gente no suele como encauzar por ahí a las cosas, ¿no? Entonces no sé si eso sea la razón, no lo sé. No sé si eso responde a lo que tú me estás diciendo. Bueno, vamos a continuar con un poco de eso. Dice, ¿por qué cree usted que no muchas mujeres entran en el área de las ciencias? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que ciertamente nos ha tocado vivir a las mujeres en una época en que ya no te ponen tantas trabas como para ir a estudiar. Sin embargo, yo estoy suficientemente viejita como para recordar que en mi escuela primaria sí había chicas que terminando la primaria se tuvieron que quedar en casa o porque ya faltaba la mamá que había muerto y entonces ellas eran las responsables de cuidar a los hermanos o porque las familias no te permiten estudiar, ¿no? O sea, generalmente siento yo, sobre todo en una familia como la mía que tiene tantos hijitos, que los recursos se enfocan en especial para tratar de que los varones salgan mejor preparados que las mujeres. En esa época que yo les estoy hablando, las familias solían decir, ¿para qué preparo a una chica si se va a casar pronto? Y en la secundaria, cuando yo estudié en la escuela secundaria, había muchas chicas que decían, yo estoy aquí mientras me caso. Entonces, ciertamente es una cuestión de idiosincrasia. Si nosotros desde pequeños, que afortunadamente las cosas han ido cambiando, vamos orientando a las niñas para ver más allá de solo llegar a casarse y tener hijitos como Susanita de Mafalda, yo creo que van a ver esa oportunidad de hacer cosas, de pensar cosas, de contribuir a la ciencia, ¿no? Uno piensa, bueno, ¿qué puedo hacer yo por la ciencia en este mundo? Si hay tantos científicos, algo pequeñito vamos a poder hacer y vamos a contribuir con un poquitito, tal vez no al nivel de lo que contribuyó Einstein o de lo que contribuyó Newton, pero nosotros vamos a aumentar el conocimiento que tiene la humanidad y ese debe ser nuestro objetivo, hombres y mujeres. Ahora, las mujeres siento yo que muchas veces nos sentimos un poco relegadas porque ciertamente se le da mucha oportunidad más a los hombres y uno si revisa las cosas científicas, las comunidades científicas, uno sí nota que hay un desbalance entre la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres que hay. Curiosamente en astronomía no pasa.
En astronomía es una de las áreas donde más o menos está nivelado el número de mujeres y el número de hombres que hay. O sea, hay muchas astrónomas, lo cual es bueno, ¿no? Pero en otras áreas de la ciencia sí se nota la diferencia en que haya más científicos varones que mujeres. Y yo creo que es un poco el miedo que las mujeres a veces tenemos de no soy capaz de pensar tan bien como los demás. Piensen, por ejemplo, en el caso del ajedrez. Los campeones mundiales en general son varones, ¿no es cierto? Sin embargo, hay unas chiquillas búlgaras, me parece, que ni siquiera estudiaron en la educación formal, que fueron algunas hermanas que las educaron en su casa y que no han ganado tantos campeonatos como los hombres, pero son tan buenas como los hombres para jugar al ajedrez. Entonces, a mí eso me parece también muy importante, es enfocar a las niñas a estudiar ciencia. Si uno enfocara a las niñas a estudiar ciencia, yo creo que serían tan buenas, como lo han demostrado muchas de ellas, como lo hacen los varones. Es una cuestión de enfocar esfuerzos. Digo yo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ok. Corre, Luis, corre. ¿Alguna vez observando el espacio ha visto objetos desconocidos o extraños llamados ovni? Sí. Un globo a veces. Sí, desde el punto de vista de que lo llamas objeto volador no identificado, sí, porque no sabíamos qué era. Ahorita recuerdo dos situaciones. Una estando en el Observatorio Astronómico Nacional observando objetos, nebulosas planetarias. Tú, en general, ya no es lo romántico que se ve, por ejemplo, en la Pantera Rosa, que tú vas y te asomas al telescopio, eso ya no pasa en los observatorios modernos. Tú estás en un cuartito calientito con café al lado, mirando a una computadora que está viendo lo que ve el telescopio. Tienes todo computarizado y todo con cámaras. Entonces, alguna ocasión sí nos ha tocado ver que tenemos la imagen. En general no ves en tiempo real, tú pides exposiciones. Como en esa ocasión estábamos observando nebulosas, hacíamos exposiciones de 15 minutos. Entonces tú echas a andar tu cámara y 15 minutos después recibes el resultado de la imagen que obtuviste. Y en alguna de estas imágenes apareció una raya grande, ¿no? Así, delgada. ¡Fu! ¿Qué pasó por allí? Dijimos, ¿y esto qué es? O sea, no podía haber sido un satélite, porque debía haber sido una traza mucho más gorda. Pero atravesó toda la imagen. Entonces tampoco pudo haber sido un rayo cósmico, que nosotros siempre peleamos contra los rayos cósmicos, que cuando son rasantes a veces sí nos dejan rayas muy largas, pero no tanto, algunos píxeles, 15, 20 píxeles, dependiendo del tamaño del detector. Entonces allí sí dijimos, esto es calificable como un ovni, un objeto volador no identificado. Nunca supimos qué era, ¿no? Y últimamente, este año fue cuando fue lo de el semestre pasado, fuimos a lo de la Noche de las Estrellas. Entonces estamos viendo ahí las estrellas y tal, y viendo la luna y no sé qué con nuestro telescopio de 14 pulgadas. Y en eso alguien dijo, miren esos objetos. Y eran una serie de objetos, no sé cuántos eran, pero eran más de 10, ¿no? Muchos. Y lo que a mí me llamaba la atención es que iban todos más o menos equidistantes y moviéndose de manera paralela, es decir, eran como una estructura que se iba moviendo. ¿Eran extraterrestres? Yo diría que no, porque no creo que los extraterrestres nos visiten. ¿Eran ovnis? Sí, porque eran objetos voladores no identificados. Entonces, en los extraterrestres no creo. A mí me parece un poco difícil que pudiera alguien estarnos observando sin realmente darnos gran cuenta de que lo estarían haciendo. Y si a nosotros nos cuesta mucho trabajo salir, me parece que a otros les costaría también trabajo venir. No creo tanto en los extraterrestres. Sí creo que debe haber vida de alguna otra forma en este universo tan grande y tan lleno de estrellas y tan lleno de planetas. Ahí sí yo no creo que debamos ser los únicos. Debe seguramente haber vida de muchas otras formas. ¿Dónde? No lo sé, la estamos buscando, ojalá la encontremos, pero esa parte sí creo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No. ¿Cuál cielo le parece más bonito? ¿El de Iturbide o San Pedro Mártir? Esa es una pregunta muy comprometedora. En San Pedro Mártir me ha tocado noches por temporadas completamente despejadas. Y de esas ocasiones en que tú ves el cielo
y no puedes reconocer las constelaciones que ya te sabes. Cuando estamos en una ciudad como Monterrey es fácil reconocer las constelaciones porque ves solo las estrellas muy brillantes. Y dices, sí, aquí está la Osa Mayor, sí, aquí está no sé qué. Cuando estás en un sitio donde ves todas las estrellas que se pueden ver, te confundes, son tantas. No sé si a las chicas que les tocó ya ir a San Pedro Mártir les pasó eso, pero la primera vez que yo fui a San Pedro, la primera vez que fui a San Pedro Mártir para conseguir datos a mi tesis, no conseguí porque nevó los 6 días que nos dieron 6 noches de observación y todas nevó. Y yo feliz porque nunca había visto nevar, pero cuando regresé al Distrito Federal que no tenía datos para trabajar, entonces ya estaba triste. Por suerte, alguien canceló el mes siguiente su temporada de observación y nos la asignaron, entonces pude ir y observar galaxias, que fue lo que observé en ese momento. Pero les decía, el cielo de San Pedro Mártir es impresionante. También he estado en otros cielos despejados muy bonitos, que es el cielo de La Palma, por ejemplo. Hay 5 lugares en el mundo que son los sitios mejores para observar, para poner observatorios. Como ya saben ustedes, uno es Hawái, otro es en Chile, en el desierto de Atacama, otro es en la isla de La Palma, que es donde también está en muchos telescopios, en particular en el Roque de los Muchachos, otro es San Pedro Mártir. Hay otra zona muy buena que está en Kitt Peak, que por años, esa tiene tradición de tener telescopios grandes allí. Ya no se usa tanto, es mejor ahora San Pedro Mártir que Kitt Peak, pero son cielos tan bonitos. En Iturbide apenas vamos empezando. Y la verdad es que este último año en particular nos ha tocado muchas noches nubladas cada vez que subimos, que tampoco subimos por temporadas largas aquí. Entonces, todavía ahorita tengo preferencia por San Pedro Mártir, pero quisiera tener preferencia por Iturbide pronto. Puede dejar vivir en una época como fue la Edad Media, ¿no? Entonces, esa es para mí la aportación más grande, en todos los aspectos. El conocimiento es lo que nos hace la vida diferente. Entonces, de todos los estilos. No sé si esto contesta la pregunta. ¿Quién hizo esa pregunta? René. No sé si eso contesta tu pregunta, René. Eso es lo básico, en general de la ciencia. La astronomía, el conocer, el saber qué va a pasar con nuestro planeta, el saber si vamos a vivir nosotros para contarlo o no. Yo creo que eso es importante, ¿no? El poder decir algo o no. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Vamos, anímense, se va a acabar. Ya me voy, ya me voy. Bueno, entonces vamos a pasar al final de esta sesión. Vamos a darle un pequeño reconocimiento a la doctora Sandra Ayala Gracias. por su participación el día de hoy en el segundo Coffee Science, por parte del Grupo de Divulgación Científica de Física para Todos. ¿Estamos? ¿La fotografía? La fotografía. Gracias. Bueno, damos por concluido. Gracias por habernos acompañado. Nos esperamos en el siguiente Coffee Science. ¿Qué será? No sé, René, si tenga algún otro programa pronto, pero ya tendremos noticias en su momento. Y si no, pregúnteme. Bueno, gracias.